Buenos días, amadas hermanas. Que Dios me las bendiga. eh, que el gozo del Señor siempre reine en nuestros corazones, hermanas, en nuestro diario vivir. Bueno, eh, amadas hermanas, el mes pasado me tocó hablar sobre Primera de Pedro 2:20, que habla sobre el sufrimiento. Y hoy de nuevo, en este versículo, hermanas, habla sobre el sufrimiento, pero con una diferencia, que allá decía en ese versículo de Primera de Pedro 2:20, que si sufrimos por el pecado. Y aquí nos habla si sufrimos por la causa de Cristo. Ahí hay diferencia, una gran diferencia, hermano. Así que en este versículo, Primera de Pedro 4:16, dice así: pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Y también en la palabra de Dios para todos hay una palabrita que cambia, ¿verdad? Que dice: pero si alguno de ustedes sufre por ser cristiano, no se avergüence, más bien agradezca a Dios por llevar su nombre. Mis hermanas, el hecho de ser cristianas implica mucho más que simplemente creer en Dios o ir a congregarnos el primer día de la semana. Las cristianas o los cristianos somos aquellos que hemos reconocido que somos pecadoras, que le abrimos la puerta de nuestro corazón a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Que le hemos aceptado como nuestro Salvador, nos bautizamos y sinceramente, hermanas, es allí cuando comienza nuestra vida cristiana. La empezamos con gozo, con alegría en nuestros corazones, que ni siquiera nos imaginamos o pensamos que un día el sufrimiento vendrá a nuestra vida. La idea de sufrir por nuestra fe, hermanas, puede parecer extraño. Sin embargo, hoy en día todavía existen lugares, hermanas, donde los cristianos son perseguidos, discriminados por su fe. En Hechos capítulo 5, versículo 40 al 42, nos habla de Pedro y de Juan cuando fueron encarcelados, cuando fueron perseguidos por predicar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Les amenazaron, hermanas, que no siguieran predicando, que se callaran. Pero ellos no hicieron caso omiso a lo que les estaban mandando que hicieran. A pesar del sufrimiento que estaban pasando porque los habían llevado a la cárcel, ¿verdad? Ellos manifestaron gozo. Gozo, hermanas, en el sufrimiento. Porque no era en sus fuerzas que ellos predicaban de ese evangelio glorioso de nuestro Señor Jesucristo, sino a través de ese poder que les había sido concedido, ¿verdad? Como es el Espíritu Santo, y que también nos es concedido a nosotras, hermanas.
Pero también, hermanas, es posible que por ser cristianas hoy en día suframos menosprecio, suframos, hermanas, y qué difícil, ¿verdad? Cuando sufrimos. Quizás no es el sufrimiento a tal grado como ellos que ofrendaron su vida por la causa de Cristo, ¿verdad? Pero nosotras hoy en día sufrimos muchas veces por ser cristianas con nuestra misma familia, con nuestro mismo esposo, ¿verdad? Cuando nosotras vamos a los pies de Cristo y nuestro esposo no es cristiano, se burla de... Hay esposos que se burlan de sus esposas por ser cristianas, ¿verdad? Hay una serie de situaciones, las celan, ¿verdad? Que empiezan a maquinar en su mente cosas difíciles, ¿verdad? Es bien difícil, hermanas, cuando el esposo no es cristiano y solo la esposa, ¿verdad? Está luchando eh, en la vida cristiana. Y como les decía, hay jovencitas también o jovencitos que entregan su vida al Señor y no lo dicen por vergüenza, no lo dicen porque les van a hacer burla, ¿verdad? En su entorno familiar, las amistades. Eh, eh, es difícil, hermanas, sinceramente, ¿verdad? Cuando solo una persona en la familia está convencida de luchar en las cosas del Señor. Pero también podemos sufrir discriminación en el lugar de trabajo, ¿verdad? Por nuestras amistades, hermanas. Es, es, es bien complicado, ¿verdad? Cuando la gente no entiende nuestra fe, cuando la gente, hermanas, menosprecia, no nos menosprecian a nosotras, menosprecian a nuestro Señor Jesucristo. No entienden, son ignorantes, ¿verdad? De esa fe poderosa que nosotras profesamos. El apóstol Pablo, hermanas, nos anima a no avergonzarnos por sufrir, por ser cristianas, sino a glorificar a Cristo. Tengamos presente siempre, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Lo dice Romanos 8, capítulo 8, en el versículo 31, en la parte B. ¿Cómo podemos glorificar a Dios en medio del sufrimiento? En primer lugar, es muy importante recordar que Dios está con nosotras, como dice el Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículos 16 y 17. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros siempre. El Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará con vosotros. Linda promesa del Señor, hermanas. Esto nos debe alentar a no desmayar. Cuando el sufrimiento Dios lo permite en nosotras, es con un propósito, que nosotras le conozcamos más íntimamente y podemos encontrar consuelo, hermanas, en la oración y en la meditación de su palabra. Preocupémonos cuando todo va bien en nuestra vida. Hay que preocuparse, hermanas, porque cuando todo va bien en nuestra vida, cuando no viene el sufrimiento, no tomamos muy en serio la vida cristiana. No es cierto, amadas hermanas, que cuando estamos padeciendo adversidad, ¿verdad? El propósito de nuestro Dios es hacernos más fuertes. Experimentamos en, en intimidad más su amor, su fidelidad, su provisión, su protección, hermanas. Enfrentar el sufrimiento con fe y fortaleza. Podemos ser de bendición para otras personas que nos rodean, para nuestras hermanas, para nuestras familias,
demostrando que nuestra fe es real. En 2 de Timoteo 2:3, el apóstol Pablo recomienda a Timoteo ser fuerte y le dice: tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Que no importara el precio, Timoteo, que vas a pagar al predicar y enseñar. Timoteo, hermanas, enfrentaría sufrimiento, pero resistiría porque su vida estaba cimentada en Cristo. Y en el versículo 15 dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene que avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Y esta mañana, hermanas, nosotras nos podíamos preguntar: ¿estamos dispuestas a sufrir por la causa de Cristo? Como les decía anteriormente, ellos ofrendaban su vida por la causa de Cristo. Tal vez nosotras no vamos a ofrendar nuestra vida, pero hay situaciones que vienen a nosotras, como el menosprecio, como las habladurías, como la calumnia, ¿verdad? Como eh, las burlas, hermanas. Hoy en día todavía se burlan de nosotras como cristianas. Nos dicen, ¿verdad? Hermanos separados. Así, ¿verdad? Es el término que nos dan, ¿verdad? Porque no profesamos lo que ellos profesan, ¿verdad? No vamos en esta corriente de este mundo, sino que nosotras hemos sido apartadas para servirle a nuestro Señor y aún a costa del sufrimiento. Como esos cristianos, hermanas, de ejemplo que nosotros vemos en la palabra del Señor, ¿verdad? A través de la historia, que sufrieron por la causa de Cristo. La palabra de Dios, hermanas, nos asegura que si nosotras ponemos nuestra confianza en Dios y lo seguimos fielmente, a pesar de las circunstancias, hay promesas preciosas para nosotras: gozar de la vida eterna junto a nuestro Padre Celestial, sostenernos en el sufrimiento. El sufrimiento, hermana, nos entrena en la paciencia, nos hace crecer espiritualmente. Debemos de aprender, a pesar del sufrimiento, a tener gozo en nuestros corazones. En Mateo 5, versículos 10 al 12, la palabra de Dios nos dice en el versículo 10: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. El 11 nos dice: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Pero en el versículo 2, hermanas, nos tiene que llenar de fortaleza, de ánimo, y nos dice: gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Qué privilegio el que ahora nosotras tenemos, porque somos llamadas sus hijas. Hagámoslo, hagamos digno este llamado para nuestras vidas, hermanas, y no importa el precio que tengamos que pagar. Si sufrimos por la causa de Cristo, hermanas, gocémonos, porque allí es cuando Cristo se manifiesta en gloria en la vida de cada una de nosotras. Que Dios les bendiga en esta mañana y que todas juntas podamos seguir hacia adelante, ¿verdad? Buscándole y saber que tenemos un galardón allá en los cielos. Que Dios me las bendiga, hermanas, y que tengan un bonito día.